Mi nombre es Aaron Garza del Real y soy codirector del Festival Documenta aquí en Querétaro. Soy Jennifer Margain, codirectora del Festival Documenta. Aún pues llegamos a 14 ediciones de Documenta, ¿no? Un proyecto que para muchos, visto a la distancia, parecía un tanto improbable, que creciera, que se desarrollara y que llegase a 14 ediciones, ¿no? Y ahorita estamos justo en la mitad del festival. Sí. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo has sido tus impresiones de estos primeros días de actividad de Documenta? Me siento muy agradecido, creo que lo podría resumir en eso, como es un genuino agradecimiento a las personas que lo hacen posible. Creo que ver cristalizado en estos primeros días todo este esfuerzo que hemos invertido en los meses anteriores es una gratificación, es como una constatación de que estamos haciendo algo que vale la pena hacerse y lo hemos disfrutado mucho. También es importante, creo que estar en medio de la producción de un festival, a veces estamos más metidos en el estrés de las cosas que no salen, de lo que hay que resolver, de lo que está ahí a la mitad, y se nos olvida. Yo he pasado varias ediciones donde en un parpadeo se me fue, o a veces sufrí más que disfruté. Y entonces ya hemos compartido con el equipo que recordar, disfrutar y aprovechar los momentos. Entonces creo que estamos en ese punto en el que ya soltamos lo difícil. A veces comenzar es lo más complicado y de ahí ya se agarra como un vuelo y estamos en ese vuelito que nos va a llevar hasta el domingo todavía. Muy contentos. Jennifer, estamos justo en el ombligo del festival en este momento. ¿Cuáles han sido tus impresiones de cómo ha marchado esta edición 14 además? ¿Cómo la has sentido? ¿Cómo has sentido la recepción del público, el contacto con estos documentales? Cuéntanos tus primeras impresiones. Este festival ha iniciado muy potente. La verdad es que desde las funciones del miércoles en la Cineteca, pero también en Plaza de Armas, hemos tenido plazas llenas y eso nos llena de muchísimo orgullo porque el espacio público justo es para ocuparse y ocuparse a través del arte es ideal. Y eso también lo notamos en cómo las personas están recibiendo las proyecciones que estamos programando. Ha sido también un abrazo muy importante, no nada más desde el público, sino también la ciudad que nos recibe y obviamente las realizadoras y los realizadores que han podido tener este contacto también con quienes visitan. Ok. Viéndolo un poco a retrospectiva, ¿no? Para ti, ¿qué ha sido lo más difícil de haber tratado de levantar algo como Documenta? ¿Cuáles fueron, digamos, tus principales obstáculos que finalmente pues lograste sortear para que estés aquí, ¿no? Sí, pues mira, ahorita en el año 14 estamos en plena adolescencia. Ya vamos a llegar a 15 así en pleno cambio hacia la adultez y realmente creo que sí estamos sintiendo como esta madurez del proyecto en términos institucionales, organizacionales. Y creo que eso es como lo más complicado. Esta transición que ha llevado años realmente, pues ha pasado de hacerlo como de un genuino interés mucho más personal. Pues imagínate, era un grupo de amigos que empezamos con esta idea del proyecto, pero era algo muy casero, muy propio, muy personal, y irlo cambiando hacia lo que ha sido adaptarlo al público, escuchando, viendo lo que ha funcionado, también viendo que pues, el alcance aumenta, las posibilidades de hacer otras cosas también crecen, se abren otras puertas, etcétera, pues nos ha obligado también a definir ciertas estructuras y ciertos procesos. Y pues eso de cambiarlo a algo muy tuyo, a algo que más bien es para alguien más, entiéndose desde el propio equipo hasta el público queretano, pues el público nacional, las y los realizadores, es un cambio de chip importante. Creo que nadie te prepara, a mí nadie me había dicho como, oye, ya va a llegar la madurez de este proyecto y de repente llega, y entonces uno tiene que tomar decisiones en pos de algo más grande que uno mismo y pues ahí es donde se pone en jaque muchas cosas, ¿no? Pero los criterios son válidos, son necesarios si es que queremos aspirar a seguir creciendo y ahorita que tenemos en la mira la 15ª edición, pues tenemos justamente esto en mente, ¿no? Hacia dónde proyectamos y qué bases, cómo las solidificamos para poder voltar hacia el futuro. Okay. 14 ediciones. Cuando tú empezaste este proyecto, además, escoger pues este proyecto con esas características y tener Querétaro como sede, después de esos 14 años, ¿cómo has sentido que ha crecido el proyecto? ¿Cómo has sentido que ha florecido, por decirlo de alguna manera?
Cuéntanos también un poquitito cómo sientes esa parte. Pues Documenta nace primero siendo un espacio mucho más libre y tal vez más informal en cuanto a exhibición, es decir, queríamos proyectar cine documental y también se ocupó Plaza de Armas para el inicio de esto. Pero en realidad creo que nadie de los que estaban en ese entonces imaginaban que pudiese crecer y que pudiese casi llegar a estas casi 15 ediciones, ¿no? Ha sido también una evolución importante de ser solamente una muestra semanal y luego una muestra mensual al año a ser un festival internacional. Y es cierto que el camino no ha sido fácil, pero es muy gratificante ver cómo también las personas ahora se acercan y nos dicen cuándo empieza la próxima edición, qué van a tener en esta edición. Y creo que eso es lo que nos motiva a seguir. Ahora tenemos tal vez una trayectoria. Ayer incluso hablábamos con algunos realizadores que dicen, esta es mi segunda o mi tercera vez que visito Documenta como realizador, pero que le tienen una estima muy interesante a este festival porque a lo mejor pues no empezamos, como te decía, siendo un gran festival, pero hemos aprendido como a forjar este camino y sobre todo tenemos como este compromiso y esta responsabilidad de seleccionar las películas, pero también de las personas que nos visitan, de hacer que lo disfruten en todos los sentidos. ¿Cómo ha madurado este proceso de elegir a las películas cada año con año? Claro, pues mira, al principio éramos tal cual como cualquier espectador yendo a algunos otros festivales de cine y diciendo, esto me gusta, la quiero traer, buscar realizador, distribuidora y traerla para acá. Tal cual era como una cuestión muy selectiva, muy de ¿no? Eventualmente se abre la convocatoria desde hace ya 7, 8 años, se reciben los trabajos y tenemos un comité de programación que es el que tiene el criterio, el ojo, para decir esto vale la pena, ¿no? Empiezan a haber como unos precriterios, una preselección, y sí hay algunos títulos en los que está alguna ambivalencia, como de, a ver, tengo esta lista de 15, pero tienen que ser 10, máximo 12, porque si no, no tenemos dónde ponerlos. Y esos 3, 4 que quedan ahí como en el limbo, ya se puede rebotar con nosotros. Por ejemplo, se hace un pequeño comité específico para estas, y ahí es donde creo que empezamos a ver a las películas como estas, como piezas, algo más allá de lo fílmico. Es un producto que ya viene empaquetado, terminado, y tenemos que verlo hacia cómo conectar con su público, buscarlo en público. Entonces ahí es donde tenemos nosotros que validar y conocer y explorar a qué tenemos en cuanto al público queretano que le gusta, y dónde vale la pena poner el foco. Y ahí vienen discusiones en términos, no sé, de lo técnico, ¿no? Oye, la forma de este documental como que se quedó corto, pero el mensaje es muy importante. Creo que vale la pena poner el dedo en la llaga en esto, y entonces priorizamos una cosa por otra. Y al final también es importante decir, esto es nuestro criterio de la selección, las 95 películas que están seleccionadas, pero las que están en competencia al final están en las manos de un jurado. Y entonces los que ganan el premio y las menciones son estas personas completamente externas a la organización que invitamos y ven expresamente ciertas categorías, y ellos tienen la última palabra también. Entonces como que hay cierto filtro. Y de hecho hay una palabra también del público, no solamente los que ganan el premio del público, sino también los que reaccionan, los que tienen un poco más de comentarios. Hay funciones mágicas, especiales que se dan y que nos pueden sorprender a nosotros mismos como equipo de, ay, mira, no pensé que iba a tener esa recepción. Y creo que ahí es donde también reside la importancia de los festivales o los espacios de exhibición. Se dice mucho de que somos formadores de públicos, y sí, la labor de formar públicos es constante, es algo que es intrínseco a la labor de exhibir, pero sí creo que no solamente es de un solo sentido, no es como el festival o el programador diciéndole o imponiéndole al público, esto tienes que ver, ¿no? Esto sí vale la pena, y esto, y empezar como a juzgar o estereotipar, y más bien también sentarnos como cualquier espectador y empezar a percibir. A eso me refiero con que necesitamos tener como esta sensibilidad respecto a qué está funcionando con la gente, y de eso hemos aprendido mucho año con año, ¿no? Ya sabemos que funciona. Por ejemplo, las funciones inaugurales que normalmente abrimos en Plaza de Armas, ya sabemos que tratamos de elegirlas en un tono un poco más positivo, más esperanzador, más accesible. Hay películas impactantes, pero que pueden ser un poco pesadas, y para arrancar el festival nos gustaría algo un poco más contrastante, ¿no? Entonces ya también tenemos estos criterios de quiero empezar aquí y poco a poco me voy poniendo serio, voy profundizando en otra cosa. Entonces vas prácticamente como armando un festival que va creando
de manera continua sensaciones, tocando temas, diversificando y subiendo y bajando lo que al tono. Al tono. Exactamente. Sí. Entonces, eso también me hace pensar, por ejemplo, y hablando de esas decisiones, ¿no? Que, por ejemplo, dicen, bueno, tal película me va a funcionar bien si la pongo en un auditorio, pero esta me funciona mejor si la hago al aire libre, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿También esos criterios los consideras? Sí, completamente. Bueno, de entrada las películas al aire libre tienen que ser de una clasificación porque está abierta al público. Entonces, habría algunas que de entrada se restringen a solamente sedes cerradas. Y las de plaza pública, bueno, tenemos que ver las virtudes también de un espacio abierto, que es abarcas más gente, pero también tienes que contrastar que quizás no todos van a estar atentos los 90 minutos del largometraje, claro, sino que van a estar ahí los transeúntes, de repente se escucha el globero que está vendiendo sus cosas y luego el del saxofón que está al fondo, y entonces priorizamos que quizás lo más importante no es lo técnico, ¿no? O le damos oportunidad que es una película con excelente fotografía y vale la pena verse en el proyector 4K de la Cineteca, pues darle una segunda función que también esté adentro, ¿no? Por ejemplo, la función que tuvimos ayer de Querida Fátima en Plaza de Armas, justo se pensó para conectar con el público y se hizo una intervención, una pequeña instalación artística a la par de la temática del festival, porque se requería justamente que la gente participara. Entonces, quizás en un lugar cerrado hubiera funcionado, pero más acartonadamente, por así decirlo, y acá afuera fue un poco más orgánico, se vivió como solo puede vivirse en plazas públicas. Ahora que mencionamos justamente estos 14 años, pues ahora sí que pensando el siguiente, ya son sus 15 años. Para muchos festivales llegar al 15 es un poco como el festejo de la quinceañera, ¿no? Ya alcanzó la edad adulta, ya se consolidó. ¿Tú cómo ves, o pensando justamente, han pensado justo en esto, tendrían planeado algo para celebrar esos primeros 15 años de vida? Sí, o sea, la verdad es que estamos, evidentemente estamos centrados hoy en la edición 14, ¿no? Y ahí están todas nuestras motivaciones, nuestra energía, nuestras vibras y nuestra presencia. Sin embargo, claro que nos llena de ilusión el pensar cómo ustedes, como el público, como los realizadores pueden llegar a celebrar también con nosotros el próximo año estos 15. Y la verdad es que, claro, queremos una fiesta, queremos un vals, pero también es, y sabemos que implicarán a lo mejor cambios, que implicará a lo mejor empezar a imaginar horizontes para que, así como estos primeros 15 años, así Documenta puede seguir otros 15 u otros 20, o quién sabe, ¿no? Ser también como este referente de los festivales de cine en México. Yo sé que a lo mejor es muy prematuro, ¿no? De preguntarlo ahorita, pero imagino que deben estar preparando pues algo para festejar esos 15, ¿no? Sí, tenemos varias ideas. Tratamos de verlo así como un día a la vez. Ahorita todavía estamos en pleno festival, pero sí, de hecho tenemos nuestras notas compartidas de hoy se me ocurrió esto, hoy el otro. Normalmente terminamos una edición a finales de agosto porque todavía falta reportes, cierres administrativos, y en septiembre, octubre nos ponemos a abrir la siguiente. Entonces ya nos llegará el momento más temprano que tarde de abrir ese archivo y ver muchas ideas, pero justo creo que el pretexto que nos va a dar estos 15 años va a ser como pausar, voltar hacia atrás y de ahí hacia dónde queremos ir hacia adelante. Y se han como abierto muchas puertas en estos años, como que nos permitan también empezar a escarbar en esta ambición que hemos acumulado, como que quizás pudiera en años anteriores nos pudimos haber limitado en ciertas cosas, como de no, ahorita no estamos listos, o no hay recurso, o me voy a esperar cuando sea más propicio. Pues ya está llegando ese momento. Entonces también le podemos preguntar a la gente, ¿no? ¿Qué se le ocurre para el 15 aniversario? Estamos abiertos a ideas, pero ya estamos preparando buenas sorpresas. Excelente. Hay muchos documentales dentro de tu selección actual, pero si tú dijeras, o sea, si una persona te dice, ¿sabes qué? Solo puedo ver uno o dos de los documentales que vienen en su selección, ¿cuáles dirías? Estos son imperdibles. A ver, pues... ¿de los que todavía faltan será? ¿Pueden ser de los que faltan o, ¿sí? o de los que pasaron?
Bueno, yo me iría con las recomendaciones para esta edición 14. Yo creo que yo recomendaría mucho Querida Fátima. Estuvo ayer proyectada en Plaza de Armas con un display importantísimo también en cuanto a la conciencia social, y la verdad es que la gente respondió fenomenal. Es una historia muy cruda, pero también que nos deja ver que todavía existe la esperanza, ¿no? Entonces, Querida Fátima, y vamos a tener por ahí repeticiones. Me iría también con El lugar de la ausencia, de María Luisa Ernst, que se muestra el día de hoy y que además es un estreno en México y que también arranca su campaña de impacto. Entonces estamos muy emocionados de tenerla acá. Y tal vez para el domingo también me iría con Pon tu mano en tu alma y anda, un documental que habla sobre el conflicto en Palestina desde el punto de vista de una periodista muy joven que desafortunadamente ya no logra ver más allá como la película terminada, ¿no? Entonces creo que me quedaría con esos, que habla de realidades mexicanas, pero también realidades internacionales que nos tocan. Muy bien. Bueno, ya para terminar, ¿quisieras agregar algo acerca del documental, algo que quisieras destacar, algo que a lo mejor no haya salido? De esta edición, bueno, el que abrió, Runa Simi, que es este largometraje peruano de un activista allá en Sudamérica que busca convencer a Disney para oficializar el doblaje al quechua de la película El Rey León. Me parece un relato entrañable, pues, que no solamente habla de esta relación padre-hijo, sino también de cómo utilizamos el cine como medios de construcción de identidad. Desde que somos pequeños, las infancias, pues, crecemos viendo películas y se vuelven parte de nuestros intereses y nuestra forma de ver el mundo. Y si lo escuchamos en un idioma que no es el mío, no es nativo, qué tanto se pierde de nuestra herencia cultural y social de décadas atrás, ¿no? Y en este caso, pues las películas ahí, el quechua es un idioma que se habla en 6 países en Sudamérica, 10 millones de quechua hablantes, y hay muy pocas producciones audiovisuales en ese idioma. Entonces nos deja pensando qué tan valioso es, no solamente que existe el cine, sino el valor de entenderlo en nuestros propios medios, ¿no? Y conectando con nuestra propia herencia cultural. Ese es uno, y pues sí destaco Querida Fátima. La función de ayer fue también muy emotiva. Pone el dedo en la llaga en situaciones que lamentablemente son comunes en nuestro país, no solamente el feminicidio, sino también la búsqueda de la justicia, el fenómeno de la violencia que cruza transversalmente muchas personas y muchos sectores. Entonces ese podría ser otro también de la selección mexicana. Muy bien. En las entrevistas que te han hecho, que digas, ¿por qué no me preguntan esto? Ok. Ay, no, porque voy a llorar. Pues, Documenta es una galaxia que se hace con el esfuerzo de todas, todos y todos ustedes por visitarnos, ¿no? Desde la prensa, los realizadores que se inscriben, que seleccionan, pero sobre todo con los esfuerzos de un gran equipo de voluntarias y voluntarios, y con los esfuerzos y las alianzas que hacemos con universidades, con organizaciones civiles en Querétaro. Es decir, también la ciudad abraza este festival y queremos que pues Documenta también sea parte como de estos estándares de la visita cuando ustedes vengan a la ciudad de Querétaro. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, tus respuestas, y pues suerte con lo que resta del festival. Muchísimas gracias, Javier. Pues ojalá que lo disfruten también. A disfrutar, muchas gracias. A disfrutar. Gracias.